Buenos días, tardes y noches. Les habla su locutor. Ahora, este podcast lo estarán viendo el día 14 o 15 de agosto del 2024 y espero que sea bastante información para ustedes. Estamos presentando un podcast sobre unidad quinta de castellano. Pero ¿dónde están sus modales? Claro, yo soy su locutor, pero ¿acaso saben el nombre de su locutor? Cierto, no lo saben. Soy Cristian David de Reaño Cuevas, el locutor que los estará acompañando el día de hoy, para ver estos temas del contenido histórico y cultural del renacentismo, de la literatura renacentista, del texto epistolar y mucho más en ese sentido, y las obras de Miguel de Cervantes y Shakespeare. Ya seguiremos viendo esto. Ahora, empecemos por el inicio, valga la redundancia. Empecemos con el contexto histórico y cultural del Renacimiento, dando que fue importante movimiento cultural producido en Europa a finales del siglo XIII e inicios del siglo y el siglo XVII. Ahora es considerado como el paso de la Edad Media y la Edad Moderna, ya que durante este periodo de tiempo se lograron grandes avances en artes, ciencias, cambiando un mundo más moderno. ¡Qué bonito! La principal razón del Renacimiento fue volver a las raíces de los romanos y griegos clásicos, buscando con ello el renacer de las ideas antiguas y casi olvidadas de los renacentistas, donde tomaron mitos e ideas grecolatinas, pero llegaron a unirlas con las ideas medievales para encontrar algo nuevo. Debemos tener en cuenta que el Renacimiento no fue un movimiento único ni homogéneo, ya que variaba mucho dependiendo del año que se viera y de la localización en la que estuviera. Aunque la idea que tenemos del Renacimiento son localizaciones de Italia, siendo el lugar donde más avances llegaron a ver en este periodo de tiempo, pero detalles. Siguiendo con esto, las regiones tuvieron unas grandes avances. Ahora, el contexto del Renacimiento radica como todo hubo un gran cambio, tanto en la decadencia de la estructuró anteriormente y en el caso de la cadencia del mundo medieval, que se encontraba en una grave crisis política y social. Esta década se marcó al final de muchas de las principales instituciones del mundo medieval, como el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba en crisis, la iglesia débil por las constantes luchas internas, un sistema feudal que comenzaba a dejar algunas crisis económicas. Eso daba problemas en todo el mundo que había conocido hasta ese momento, pues. América no había sido descubierto por los españoles aún. Ahora, esta situación en la que todo el sistema medieval se encontraba en crisis, tuvo que haber un cambio profundo, que fue el Renacimiento. Ese cambio ayudó bastante, se le podría llamar, porque el mundo académico de las ideas medievales estaba en crisis y necesitaba cambiar, y ahí llegó el renacentismo. Pero siguiendo con el tema, las ideas culturales del greco-romano estaban empezando a cambiar. Comenzando en Italia, la burguesía comenzaba a tener poder, y como ellos apareció una serie de pensadores y creadores centrados en el llamado humanismo. Esto defendía la figura del humano como el centro de todo, como lo más importante, lo cual hizo que aparecieran filósofos y artistas científicos deseosos de descubrir cosas del mundo apoyados por los burgueses. Ahora, el Renacimiento tuvo su centro en Italia, aunque no contaba con muchas regiones distintas como las repúblicas Florencia y Venecia o monarquías de Milán y Napoleones. Coinciden con el ascenso de la burguesía y el imperio cultural para crecer. Ahora, el renacentismo tuvo características las cuales eran la recuperación de lo grecolatino, ya que miraban a grandes autores filósofos para mirar bien su visto de la religión católica. Los avances del humanismo, ya que frente al católico tradicional, lo que intentaba sustituir al ser humano en el centro del todo, antiguamente era Dios en el centro de todo. La aparición de la burguesía en una nueva clase social con el poder económico, lo cual comenzaron a realizar un mesazgo a importantes artistas por un nombre. También que llegó a ser marcada por avances científicos, el cual se pueden llegar a seguir usando en nuestros días. Que se terminó lo feudal y la centralización del poder de reyes,
la ampliación de las expectativas del hombre, la expansión económica, mayor separación entre iglesia y Estado, auge de las lenguas vernáculas, el individualismo, aquí sí lo voy a especificar, que básicamente el teocentrismo estaba mayor de un antropocentrismo y ganaba terreno. Básicamente eres el centro, eres grande, Back. Como siguiente podemos ver la literatura renacentista, que se desarrolló en Italia. Durante este periodo, el Renacimiento formó parte de una revolución intelectual que buscaba promover la renovación de la cultura, el nuevo concepto de humanismo y la influencia de las invenciones de la época como la imprenta, que permitió la difusión de textos. Muy bueno, la verdad. El nombre Renacimiento hizo referencia al descubrimiento de la filosofía grecorromana, sobre la que se basaron tanto la literatura como el resto de las disciplinas artísticas del movimiento, que resulta en un periodo de transición entre la Edad Media, que, bueno, casi no hubo innovación en el cultivo de la arte en esta Edad Moderna. Pero bueno, en la revolución literaria renacentista se basó el concepto del humanismo. El humano era el centro de todo y tenía varias características, entre las cuales estaba el amor, que es un eje central en la poesía lírica, que deja de lado a un dios como centro de todo y reconoce a la mujer como objeto de admiración. Luego la naturaleza, que fue idealizada por la gran belleza y sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Y la mitología, que fue un tema relativamente reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia, como Zeus, no sé, por ejemplo, un ejemplo, Zeus Poseidón. Ahora, esto significó el regreso al estilo clásico de aprendizaje, en que en gran medida había sido dominante durante la Edad Media, porque la mayoría de escritores glorificaban a la Iglesia Católica y sus enseñanzas, a medida que las ciudades y estados comenzaban a prosperar. Ahora, los escritores del Renacimiento lograron difundir sus ideas e incorporar nuevos conocimientos como idiomas, valores, y a medida que viajaban por toda Europa, este cambio de aprendizaje se vio pues mucho más grande. La cultura también se vio bastante cambiada gracias a la cultura clásica de Grecia, Roma, y bueno, también fue la razón mucho más valorada que la fe en esos momentos, y el ser humano fue considerado el centro del universo. Ahora hubieron bastantes artistas en esa época. Entonces destacaba Dante Alighieri, fue un poeta italiano que se destacó en particular por obras consideradas fundamentales en la transición, como la Divina Comedia. Jean Molière fue un dramaturgo, poeta francés, considerado uno de los mejores escritores de la literatura universal, donde de sus principales obras fue el Tartufo. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo político y escritor considerado de la ciencia. Baltasar Castiglione fue un diplomático y escritor italiano que escribía poesías líricas en lenguaje vulgar. Miguel de Cervantes, creo que él no hace falta, ya sabemos el Don Quijote, ya déjenlo, dejen ese libro, ya van muchas veces que lo conozco. Edmund Spenser, que fue un inglés considerado uno de los primeros. William Shakespeare, también lo conozco, es muy conocido, hay demasiadas obras de él. Thomas More fue un pensador, teólogo humanista, escritor inglés. Luis Gómez, Pierre Rosand, y hay muchos más. Luego tenemos también cómo se especifica en la lírica italizante, que eso es algo que tengo que explicar. Vamos a ver distintas cosas. En este caso, literatura escéptica y mística y la lírica, también la prosa renacentista. Pero pues empecemos con esta lírica italizante, que es una aproximación general a la lírica renacentista de la primera mitad del siglo XVI, que hay que ampliarla con distintas lecturas de autores. Esta lírica confluyen de dos corrientes, la tradicional castellana del siglo XV y la recogida cancioneros, innovadora, procedente de Italia. Ambas corrientes tienen su origen en la lírica provençal y comparten el mismo concepto del amor entendido como un servicio de dignidad enamorada. Ahora, tenía corrientes poéticas entre las canciones tradicionales que están escritas y adaptadas a una métrica de la copla real, los romances y la lírica de culta con métrica. También tenían los temas
donde se trataba la naturaleza, la mitología y la belleza del mundo. Lo cual, pues, también estaba el amor, muy amorioso esa época. Luego tenemos los aspectos formales, como sería la renovación de la poesía con la aclimatación definitiva del vaso endesclasivo de la lengua castellana, con Joan Boscan. Ahora también tenemos las influencias como la concepción petrarcal del amor, que sustituye el amor cortés, la naturaleza idealizada por la mitología, que pues sí hacía parte de la sencillez, los versos, y que empezaron a haber mujeres poetas que dieron la introducción de la lírica petrarquista. Ahora, el siguiente es la literatura ascética y mística, que sería el origen de la literatura que se encuentra en el Islam. Entró en Europa y los escritores gitanos como Ramón Lull lo incorporaron en su apogeo, remontando a tiempos de la Reforma y Concilio de Trento. La literatura mística surgió en España y se desarrolló tanto en prosa como en verso. Ahora tenemos varias versas. También tuvo España una literatura mística, rodeado por tierra, mar, autores donde no tuvieron más remedio que participar en este movimiento. Y se encuentran antecedentes de la escuela ascética, donde los españoles en la obra de grandes escritores religiosos. Y pues ya desde el prerrenacentismo floreció esta literatura, y en la corona de Castilla representada por autores como Bernardo Fontova, confesor de la Doña María, la esposa de Alfonso V de Agarón, y muchos más. También tenemos las características, siendo el sincretismo ideológico, que ante preponderancia del neoplantismo medieval y petrarquista, así como la patrística clásica, la intención pedagógica y vulgarización, la riqueza de imágenes y símbolos como una dimensión del misticismo español también se influyó mucho en el italizante que lleva el amor místico. También tenemos la conexión con la mística medieval española y europea, el talante realista y práctico, o el tema de la monotonía, la existencia de apelación, etcétera, etcétera, características eran muy largas. Luego tenemos la cronológica, que de hasta 1500, una traducción y difusión de obras de 1500 a 1560, una asimilación de Edgar, Rosberg y Cambis, del 60 a 1600, la época de grandes místicos. Y bueno, también tenemos los principales escritores, como es Fray Luis de León, y muchos más, que tenemos una pequeña biografía que en esta ocasión no leeremos. Y como siguiente tenemos la prosa renacentista, que esta pues es aquella cuyo auge tuvo lugar por mera y lógica asociación, donde hubieron varias fases, donde está la didáctica, donde se dan los diálogos y coloquios, que platica referente a asuntos diversos entre dos o más individuos, que pretende persuadir a los demás sobre la perseverancia de su punto de vista. O la historiografías, que son la esencia de la literatura en prosa renacentista, que posibilitó la evolución de las obras escritas hacia expresiones de alto nivel estético. Tenemos varios ejemplos de autores como es Antonio de Nebrija, Juan Gines de Seville o Petro Mexia, entre más. Luego tenemos la cesia y mística, que la define como el proceso de purificación del alma en el que predomina la voluntad del creyente por acercarse a la perfección e iluminación. O la prosa de ficción y principales formas renacentistas como la fantasía o idealizada, como las novelas de caballería. Que estas tenían pues una exposición de sucesos, las gestas increíbles de caballeros, y el autor de la obra introduce a sí mismo como un simple traductor. La novela de aventuras también estaba, la humorística, la novela realista, que esta de por sí era menos. Y así acabaríamos el podcast. Ah, no, cierto, ese es el segundo tema, no el tercero ni cuarto, jaja. Vamos con el tercero. Empecemos de una vez con el texto epistolar. Aquí, los géneros literarios se dividen según el contenido y la estructura de la obra. Dentro de ellos se encuentran bastantes géneros, donde están el discursivo, y a la vez dentro de subgéneros se encuentran las cartas, que son el insumo primordial del intercambio epistolar.
Según la RAE, epistolar significa carta omisiva que se escribe a alguien. De igual modo, cuando resaltamos la etimología del término. Ahora, antes de entrarnos bien en estas características de cómo es epistolar, entendemos un poquito su naturaleza. Cuando hablamos de este tipo de escritura, estamos hablando de su estructura y contenido en la forma en que se da un tipo de comunicación a través de intercambio de cartas. Y a diferencia de la novela y dramaturgia, en la poesía la medida que implica la combinación bidireccional, mientras otros tipos de narrativas son unilaterales, ya que el autor transmite información al lector sin que éste pueda hacer una réplica, en el sentido de este género. Ahora, siendo las principales características de este género, el texto es producido en primera persona, permite que establezcan conversación escrita, poseen un canal de comunicación concreto, el uso de carta implica una estructura textual, utiliza lenguaje práctico, lo coloquial, puede ser carácter público, según el punto anterior puede ser distintas formas, formal, oficial, abierta, petición, personal, entre muchas más. Y este género, pues, epistolar, hay ejemplos, como la carta iónica o muchos más. También tenemos su estructura, que pues pueden ser escritos de forma coloquial, siendo por ejemplo la carta personal, un modo de comunicación escrita en la que se intercambia información personal con otra persona, cómo estamos, dónde estamos, qué tal nos encontramos, anécdotas, etc. Siendo por ejemplo el dónde te encuentras, la fecha, el año, querida persona, bla 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 bla, y listo. Cuando terminas, firmado por tal. Se cierra en la parte de atrás, dice quién lo escribió y para quién va, y la dirección, y la parte de adelante, pues igual. Ahora luego tenemos la carta de denuncia, que es un poquito más formal para reportar un suceso fuera de lo común, que alterna el orden público. Atenta contra el bienestar común o simplemente que van contra las normas o leyes establecidas. Dando tu fecha, señores tal, ciudad tal, también nombre arriba. Estimados señores, lo desarrollas atentamente tu nombre. Y luego tenemos la estructura de estos textos en el encabezado, fecha, saludo, introducción, cuerpo, despedida y postdata. Luego tenemos el origen del castellano. Sí, sé que es un poquito chocante eso. Su evolución desde que empezó y todo. El origen de las lenguas romantizadas de la península y los pueblos romanos. Que lo impulsó, las variantes de lengua, las influencias y como los hablantes hispanos empezaron a hacerlo desde el siglo XI. Y por último tenemos el cuarto tema, donde tengo que leer un poquito de El Quijote de la Mancha, que es un libro bastante interesante, con vocabulario muy antiguo para mi gusto, pero es bastante instructivo, y una historia que, a pesar de que muchos la alaben, es como más de demencia por parte de Shakespeare, de Cervantes hacia Quijote, y también el Macbeth de Shakespeare, que me parece algo interesante en cierta forma. O sea, ¿cómo me explico? Es romántico entre comillas, pero es bastante complejo. Y pues Sancho Panza también en el Quijote es un buen amigo de la lealtad. Todo es bastante hermoso como cambian las cosas. Ahora, siendo sincero, mi opinión es que es bastante interesante. Hay humor, tragedia, junto con el comprendente plasma de la naturaleza humana. Y esto sería todo por esta vez. Espero que este podcast les haya gustado, que les haya dejado algo en que pensar o alguna cosa que les haya dejado de enseñanza. Nos estaremos viendo en próximas ocasiones y espero que les agrade. Yo soy Cristian David, su locutor de confianza. Nos vemos en próximas clases. Gracias por escucharnos. Hasta luego.